En la enseñanza de hoy se llama el servir y lo extraordinario. Miren, Dios nos ha venido enseñando que hay cosas que provocan el poder extraordinario de Dios. Y una de ellas es servir a Dios. Otra de ellas es, por ejemplo, leer la palabra, meditar en ella, hablar la palabra y obedecer la palabra. Todo eso provoca una vida extraordinaria. Romanos 12:2 nos enseña de la traducción de la Pasión. Dice, dejen de imitar. Todos digan conmigo, imitar. Los ideales y las opiniones de la cultura que los rodea. Más bien sean transformados por el Espíritu Santo. Es indudable que nosotros somos inspirados. Somos personas que imitan. Si no, acuérdese cuando uno salía y jugaba fútbol y salían los guayos que se ponía Messi, entonces uno mandaba a su papá y a su mamá a que le compraran los guayos de Messi y uno creía que iba a jugar como Messi. Pero nosotros siempre imitamos. A veces imitamos los mejores del curso, a veces imitamos los más caspas, pero somos imitadores. Imitamos la cultura de la ciudad, la cultura de la nación, imitamos aún la cultura empresarial. Nos enseñan a ser imitadores. Nosotros como papá, si seguimos a Dios, seguimos a Cristo, entonces nuestros hijos nos van a imitar a nosotros. Ese es nuestro reto. Pero aquí Pablo le advierte a los de Roma y les dice, dejen de imitar los ideales y las opiniones de la cultura que lo rodea. Mis hermanos, el mundo tiene costumbres que no son nuestras, no son del reino de Dios, no son del Señor, no han salido del cielo, han salido del mundo. Y dice, transfórmense por el Espíritu Santo en una reforma como total de cómo piensan. Esto te capacitará para discernir la voluntad de Dios mientras vives una vida hermosa, satisfactoria y perfecta a sus ojos. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿A quién debemos imitar? A Cristo. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, es nuestra responsabilidad imitar a Cristo e imitar a Dios. Para eso Dios nos ha hecho como hijos. Efesios 2, versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dilo conmigo, yo he sido creado por mi Padre para buenas obras. Jesús, cuando estaba en la tierra, decía, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que el Padre me enseña. Y dijo, el Padre hoy en día trabaja, por eso yo también trabajo. Entonces, el reto que Dios nos pone es que nosotros hemos sido recreados, hechos por Dios para buenas obras. Y somos imitadores de Cristo y somos imitadores de Dios el Padre. La semana pasada estudiamos que Dios trabaja a través de nosotros, pero que Dios nos ha colocado en esta tierra para que nosotros sirvamos a los demás en nuestros trabajos, con nuestros dones y con nuestros talentos. En 1 Corintios 2:14, la Biblia, la palabra dice, la persona mundana es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios. Lo considera un absurdo y no alcanza a comprenderlo, porque solo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas estas cosas. Lo que yo te enseño no es para mundanos. Lo que yo te estoy enseñando en esta mañana es para aquellos que tienen el Espíritu Santo. Y que pueden decirle al Espíritu Santo que les diga si lo que se está enseñando es la verdad o no es la verdad. Cuando alguien tiene un espíritu del mundo, no lo acepta. Dice, eso no, eso es religión. Pero no es religión, son principios de la palabra. Servir a Dios provoca cosas extraordinarias para nosotros. Deuteronomio 11, versículo 12. El Señor su Dios es quien la cuida,
Los ojos del Señor su Dios están sobre ella todo el año de principio a fin. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con toda el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño y en primavera para que obtengan el trigo y el vino y el aceite. También hará crecer hierba en los campos para su ganado y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Dios es nuestro proveedor. Y cuando nosotros decidimos que Él es nuestro Dios y lo obedecemos y lo amamos, número 1, obedecer, número 2, amar, número 3, servir, hay una consecuencia extraordinaria para nuestro trabajo. Es una recompensa para todo lo que hacemos. Y es que nuestro Dios promete que Él va a enviar lluvia. Esa lluvia para ellos era todo para sus cultivos. Pero no solamente eso, sino que Él hace crecer tu negocio. Él hace crecer tu trabajo. Él hace crecer todo lo que tú haces. Él lo provoca. Él lo hace. Por eso servir a Dios es extraordinario. Hemos aprendido que se sirve a Dios en nuestro trabajo. Pero también se sirve a Dios cuando se sirve al prójimo. En 1 Corintios 12, versículo 5 dice: hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos. Entonces nuestro Dios actúa en nosotros y entre nosotros. En nosotros y entre nosotros. Dios actúa en nosotros y entre nosotros. Versículo 7. El Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. Como trabajadores nosotros trabajamos para beneficio de la empresa a la que trabajamos, pero no lo estamos haciendo por ello, lo estamos haciendo por Dios. Imitando a Cristo e imitando a Dios el Padre. Pero también comprendemos que trabajamos para el beneficio de todos. Dios trabaja en nosotros y entre nosotros. En nosotros y entre nosotros. Para beneficio de todos los que estamos en Él. Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Pon atención a lo siguiente. 3 personas. 4 protagonistas. El que se subió al Transmilenio, lo robaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote. Este sacerdote que era más preparado, porque era un sacerdote, me estoy haciendo comprender, lo vio y dijo: pobrecito, y siguió derecho. Pasó otro, un levita, un descendiente de la tribu de Leví, o sea, alguien también que tenía la honra de llevar el mensaje de Dios y practicar el culto dentro del tabernáculo juntamente con todas las funciones. Otro hombre súper recontra requete mega preparado. Lo vio y pasó de largo. Pero pasó un samaritano. Los samaritanos y los judíos no se la llevaban bien.
Vemos el ejemplo cuando Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana y le dijo a la samaritana, dame de beber. Y ella le dijo, ¿por qué me pides de beber? Si nosotros nada que ver con los judíos. Es más, Samaria eran 10 de las tribus de Israel e Israel estaba compuesta por la de Judá y la de Benjamín. Eran 2 pueblos separados. Los de Samaria no tenían acceso al templo de Salomón, por eso vivían agarrados. Por eso decían, no, los de Judá y Benjamín decían, nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Y los de Samaria decían, nosotros también adoramos a Dios. ¿Me estoy haciendo comprender? O sea, los judíos y los samaritanos eran guácala para ellos, en términos colombianos. Pero este samaritano no solamente lo vio, sino que se acercó. Y no solamente lo vio, se acercó, sino que fue movido a misericordia. Dentro del catálogo de santidad, los otros 2 eran mejores. Pero dentro del catálogo de nuestro Señor de servicio, de compasión y misericordia, el samaritano se llevó el premio. Ahora, este samaritano hizo cosas que los demás no hicieron. Este samaritano lo puso en su cabalgadura, lo llevó en su carro, lo llevó en su moto, en su bicitaxi, lo llevó, lo alojó en un hotel, porque era un mesón. ¿Sí me estoy haciendo comprender? Le sacó habitación y le dijo al mesonero, estuvo con él unos días, después dijo, tengo que salir, pero aquí te dejo 2 denarios. Y lo que haga falta, cuando regrese, yo te lo voy a pagar. Lo ungió con vino y con aceite, figura del Espíritu Santo. Vio y veló por sus necesidades. Mis hermanos, hoy en día el mundo tiene sus propias necesidades. Y no podemos ser indiferentes, tenemos que ser como este samaritano. Debemos comprender que cuando nosotros servimos a la comunidad y a los de alrededor, estamos sirviendo a Dios. Nosotros a veces vivimos en una cúpula. Llega un momento en que estamos en una cúpula, nos empieza a ir bien y entonces nos encapsulamos allí y dejamos de ser sensibles, dejamos de ver que otras personas están pasando por situaciones más difíciles. Y debemos ser sensibles a lo que la gente necesita. Ellos tienen necesidades espirituales, tienen necesidades físicas, tienen necesidades económicas, tienen necesidades de amor, de salvación, de libertad, de sanidad de su alma. Y nosotros tenemos mucho que dar. En el versículo 35 dice, otro día al partir sacó 2 denarios, lo dio al mesonero, le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Este samaritano dijo, ay, verá Dios cómo me provee. Pero mira la mentalidad del samaritano. Dijo, tengo que salir a trabajar. Ya vengo, me voy a trabajar. Pero voy a trabajar para mi beneficio y también para lo que tú gastes cuidándomelo a él. No dudó en que Dios podía bendecirlo a él y para la necesidad del otro. ¿Me estoy haciendo comprender? Proverbios 11, versículo 24. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. A ver, todos juntos. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Versículo 25. El generoso prosperará. Y el que reanima a otros será reanimado. ¿Qué es lo que dice aquí? Que hay que repartir. Que hay que estirar el codo. Que si nosotros somos generosos, Dios de su fuente es generoso con nosotros. Que si nosotros reanimamos, nosotros vamos a ser reanimados.
¿No te ha pasado que alguna vez estás como down, como bajo de nota, y llega alguien que está bajo de nota y uno siente del Espíritu de Dios levantarle el ánimo y no te preocupes, todo va a estar bien? No, recuerda que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Él va a hacer un muro de fuego a tu alrededor. Él va a abrir caminos donde no existen, va a tumbar toda chapa, cerrojo, tumbar cadenas y te va a mostrar su gran favor. Y uno por dentro, ¡ja, ja! Pero resulta que uno levantándole el ánimo al otro, uno recibe ánimo. ¿Sí o no? Proverbios 11:24 de la Biblia, Dios habla hoy. Hay gente desprendida que recibe más de lo que da. Y hay gente tacaña que acaba en la pobreza. Levanten la mano los tacaños. No, mentira, no. Acá lo que dice es que cuando nosotros extendemos la mano a los demás, Dios extiende la mano para nosotros. Yo lo que quiero que entendamos hoy es el principio de servir a los demás con lo que Dios nos da. Y romper el pensamiento de que nos va a hacer falta. ¿Me estoy haciendo comprender? Vivimos en una sociedad en la cual todo el mundo dice, lo mío es mío y nadie me lo quita, aunque le salga una jorobita. Pero vivimos en un círculo cerrado, donde yo estoy bien y los demás no me importan. Pero no es así como el Señor quiere que vivamos. El Señor quiere que estemos pendientes y seamos sensibles de las otras personas que están igual o peor que nosotros. Ayudar al necesitado tiene recompensas y es lo que el Señor dice acá. Tiene un buen retorno servir al necesitado. Proverbios 19:17 dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Lo voy a repetir. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. El que a Jehová presta, el que al pobre da, a Jehová presta. Proverbios 19:17 de la Reina Valera contemporánea dice, dar algo al pobre es dárselo al Señor. El Señor sabe el bien que se hace. Mire, pon atención. Yo sé que ninguno de nosotros se va a parar a cobrarle a Dios. Es que Señor, yo le di a fulano de tal, te presté a ti, le di a este, le di al otro, entonces te he prestado tanto, págame. Yo sé que ninguno se va a atrever, pero yo quiero decirte algo. Dios no se va a atrever a deberte a ti nada. Estoy seguro que nuestro Dios no quiere tener deudas con nadie. Cuando nos vea la cara en el cielo, Él nos va a decir, ay Señor, fíjate que yo le presté a fulano de tal, le di un mercado y tú nunca me pagaste. No sé si me estoy haciendo comprender. Dios es Dios. Y Él bien seguro sabe y tiene en cuenta el bien que uno hace por los demás. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La pregunta acá es, ¿a quién le va uno a clamar y quién no lo va a escuchar? Yo creo que es preferible extender la mano y que Dios siempre nos oiga, ¿verdad? Proverbios 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Proverbios 31:20 habla de la mujer virtuosa. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. El que quiere ser generoso siempre extiende la mano. El tacaño siempre va a dar una excusa. Una señal del tacaño es, pero es que fíjese que no traigo conmigo. Mentira, está forrado. Pero el generoso siempre dice, toma,
No hay problema. ¿Cuándo te lo pago? Tranquilo, Dios me pagará. No te afanes. Con esas ganas todos van a salir a ser generosos, ¿verdad? Mateo 25, versículo 32. Y alístese, póngase el cinturón de seguridad, porque aquí va la bomba. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Está conmigo acá? Hereden. Hereden. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mis hermanos, cada persona con una necesidad es una oportunidad para tener un encuentro con Jesús. Por eso los líderes de Casa de Dios, cuando viene alguien a nuestro grupo, cuando nosotros recibimos a alguien y cuidamos de sus necesidades, debemos comprender que cada persona, cada alma que nosotros atendemos, cada persona con la cual nosotros somos generosos en el grupo, pastor, pero por supuesto que necesitamos sabiduría y amor para hacerlo. No te digo que sustentes al que no trabaja y está sano, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero hay gente que tiene trabajo y lo pierde. Y hay gente que pasa por un momento de calamidad, un momento de desastre. Y hay otros que necesitan que nosotros como líderes les ayudemos a vendar su matrimonio, le demos de beber a su casa de la palabra de Dios, o le demos atención a sus necesidades más básicas para restaurar su relación. No sé si me estoy haciendo entender. Cada persona que viene a este lugar y nosotros ayudamos a consolidarla, como el buen samaritano, no es indiferencia. Cuando una persona pasa aquí quebrantada y alguien lo recibe: mira cómo estás, ¿por qué estás pasando? ¿Cuál es tu necesidad? Déjame orar por ti, y si puedo, con mucho gusto te voy a dar. Cada persona es una oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Aquí lo que dice acá es que cada vez que nosotros estamos de frente con Jesús. ¿Cuándo estoy de frente con Jesús? Cada vez que soy sensible a alguien, que soy sensible a su necesidad, a su proceso, que yo le doy, al Señor le presto, y que yo le sirvo, a Él estoy atendiendo. Si hay alguien que debe ser sensible con el pueblo venezolano, somos nosotros. No podemos estar en esa onda del comentario: que mamera, cada día más venezolanos. Eso fue lo que hizo Faraón con el pueblo de Egipto, con el pueblo de Israel. Los israelitas fueron forasteros en Egipto. No sé si me estoy haciendo entender. Ellos fueron sacados, fueron llevados allí, los esclavizaron en Egipto. Por eso Dios es sensible al forastero, a aquel que está pasando una necesidad, un dolor. Cuando nosotros le servimos a ellos, en realidad le estamos sirviendo a Jesús. Sí, todo el mundo puede decir lo que quiera, pero nosotros no. Para nosotros es una oportunidad de dar un vaso de agua, de vestir, de dar de comer,
de cuidar, de atender. Jesús también fue forastero. Jesús no era de este mundo, Jesús fue extranjero en este mundo. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso Él es tan sensible. Y por eso nuestro Dios nos manda a servir a los demás. ¿Cómo estamos en sensibilidad? Se nos olvidó. Estamos pasándola bien. Estamos organizados. Ya pasamos, ya no somos sensibles. No velamos por la necesidad del otro. Si nosotros perdemos la sensibilidad, perdemos la oportunidad de un encuentro con Jesús. ¿Me estoy haciendo comprender? Quiero invitarte a que te pongas de pie hoy.